Bienvenidos a este reportaje especial. Hoy abordaremos un tema que ha atravesado nuestra historia desde tiempos coloniales y que, pese a los avances sociales y tecnológicos, continúa afectando a la vida de miles de peruanos, lo cual es la desigualdad social y la marginación de los pueblos indígenas. En esta oportunidad, nosotros analizaremos cómo César Vallejo, a través del cuento Los 2 Horas, expone de forma profundamente y dolorosa las injusticias que viven las comunidades indígenas, quienes históricamente han sido silenciadas, vulneradas y deshumanizadas. Esta obra nos abre una ventana no solo para mirar el pasado, sino también para reconocer que muchas dinámicas que aún persisten en la actualidad han sido de opresión. Por eso es muy importante que este reportaje, ya que a partir de un ensayo que nosotros hicimos, vamos a sostener cómo Vallejo representa el sufrimiento humano. Este reportaje nace a partir de un ensayo argumentativo en el que se sostiene que Vallejo representa el sufrimiento humano no como un hecho aislado, sino como una herida colectiva que refleja estructuras de poder injustas y normalizadas. Por ello surge una pregunta esencial que guiará nuestra investigación. ¿Cómo se manifiesta hoy la discriminación y el abandono hacia los pueblos originarios y qué enseñanzas podemos rescatar del mensaje que Vallejo nos dejó hace casi más de un siglo? Para profundizar en el mensaje de Vallejo y comprender mejor cómo su obra se relaciona con nuestra realidad actual, hemos invitado al profesor Aury Salazar, licenciado en la literatura peruana. A través de esta entrevista analizaremos la vigencia del mensaje vallejiano, los mecanismos de discriminación que aún persisten en nuestro país y las transformaciones sociales que necesitamos para avanzar hacia una sociedad más justa. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, ¿cómo el cuento de Los 2 Horas funciona como una crítica reflexiva a un sistema social injusto que somete a los pueblos indígenas a la explotación? Bien, el cuento denuncia claramente un sistema profundamente desigual, ya que muestra personajes indígenas sometidos a condiciones de injusticia, a silencios que no eligen y atrapados en una estructura que los trata como seres inferiores. La crítica se centra en esa violencia normalizada, en ese poder que aplasta al más vulnerable sin que nadie lo cuestione. Y en relación con esto, profesor, ¿qué elementos narrativos utiliza Vallejo para mostrar las jerarquías de poder entre los personajes? Los elementos que utiliza principalmente es el contraste y el silencio. El contraste entre quienes dan órdenes y quienes solo obedecen, y el silencio, la poca voz que tienen los horas. Refleja que sufren, también emplea descripciones como breves pero muy fuertes que dejan ver de forma directa la desigualdad entre los personajes sin necesidad de largos discursos. Por ejemplo, en nuestro ensayo hablamos de la deshumanización del indígena. Quisiera preguntarle, ¿de qué manera la obra refleja esta pérdida de dignidad? La obra refleja esta pérdida de deshumanización, parece desde el inicio. Los horas son tratados como si no fueran personas. Se les reduce a simples instrumentos que deben obedecer, aun cuando eso los lleva a un destino trágico. Esta pérdida de dignidad se muestra en cómo las vidas carecen de valor para quienes tienen el poder. Claro. Profesor, pasando al presente, ¿considera que en esta crítica sigue vigente en el Perú actual? ¿En qué aspectos? Sí, sigue vigente, obviamente. Hoy en día la discriminación hacia las comunidades indígenas continúa, manifestándose en el acceso desigual a la salud, educación, derechos básicos y oportunidades. También en el racismo cotidiano y el abandono del Estado hacia zonas rurales y pueblos originarios,
aunque el contexto ha cambiado, la estructura desigual persiste. Sigue igual. Sigue igual. Y finalmente, profesor, según Vallejo, ¿qué tipo de transformación ética y social necesitamos para construir un Perú actual? Necesitamos primeramente, para construir un Perú diferente, diría yo, primeramente una transformación ética, reconocer al otro como igual, respetar su cultura, su lengua, su dignidad, y también una transformación social, cambiar las estructuras que generan desigualdad. Puede ser, ¿no? Promover políticas que valoren la diversidad. Para Vallejo, la justicia empieza completo cuando vemos al otro como un ser humano. Claro que sí. Bueno, podremos construir un país más justo. Claro que sí. Y bueno, profesor, muchas gracias por compartir con nosotros un análisis tan claro y tan humano más que todo. Su mirada nos recuerda que este no es solo un tema literario, sino que va más allá de eso, que sigue atravesando en el momento actual en nuestras vidas. Agradecerle mucho por haber sido partícipe de esta entrevista. Gracias a ti por hacerme parte de esta entrevista. Muchísimas gracias. César Vallejo, uno de los escritores peruanos más influyentes del siglo XX, utilizó su obra literaria como un acto de conciencia social y un compromiso social. En Los 2 Horas representa a los personajes indígenas como figuras sometidas, acostumbradas al silencio y a la injusticia que proviene de un sistema que los ha marginado históricamente. Por ejemplo, la narrativa de Vallejo refleja con crudeza las desigualdades entre quienes detenten el poder y quienes apenas sobreviven bajo sus órdenes. La obra deja ver que la violencia contra los pueblos indígenas no siempre es física, sino que también muchas veces se manifiesta en la indiferencia al desprecio, la invisibilidad y la pérdida de dignidad que se les daba a los indígenas. Lo conmovedor del cuento, y al mismo tiempo lo más inquietante, es que revela que estas estructuras sociales o estas estructuras de opresión no han desaparecido, sino siguen presentes en la actualidad. Muchas de las comunidades indígenas siguen enfrentando barreras sociales, económicas y culturales que las excluyen de manera persistente, y esto es demostrado en nuestro reportaje. Este reportaje busca no solo analizar la obra, sino también generar una sensibilidad y promover el pensamiento crítico, recordando que el Perú es un país muy diverso, cuya riqueza cultural merece respeto, reconocimiento y justicia. El cuento Los 2 Horas no solamente denuncia una injusticia histórica, sino que también confronta a una verdad que sigue viva. Vallejo convierte el silencioso dolor de sus personajes en una denuncia social que traspasa generaciones. Su obra nos recuerda que ignorar la realidad también es una forma de violencia y que permanecer indiferentes solo perpetúa la desigualdad. Hoy más que nunca necesitamos reconocer la diversidad cultural del Perú, valorar las voces que una vez fueron silenciadas por siglos y comprender que la dignidad humana no puede depender del origen étnico, del idioma o de la posición social. Entender esta diversidad no es solo un acto de reconocimiento, sino también compromiso. Muchas gracias por acompañarnos en toda esta entrevista y que tengan muy buen día.